Damos inicio a partir de ese momento al programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Guanevisión desde Piedecuesta, Santander, para Colombia y el mundo. Como en el mundo nos ven, infinitas gracias. Dios les bendiga grande y abundantemente. Un fuerte abrazo de David Lizarazo. Digitel conecta en toda la provincia guarentina, Bucaramanga, su área metropolitana, Lebrija, Curo, la Mesa de los Santos, nuestro canal en YouTube, el Face y las redes sociales que nos permiten llegar a cualquier sitio, a cualquier lugar del globo terráqueo. Gracias infinitas a quienes nos permiten, como usted, ingresar a sus hogares. Sencillo, canal Guanevisión, programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra. Hoy, en este horario AAA, queremos tocar dos temas que consideramos de suma importancia y de palpitante interés. No sin antes advertir que feliz y afortunadamente, en mi caso, hemos sembrado en tierra fértil, hemos hecho camino al andar. Si por algo nunca nos podrán juzgar, es porque no lo intentamos. Recuerdo que en 1994, cuando arribamos laboralmente a Piedecuesta, le dimos el advenimiento al deportista del año, al personaje del año. Se realizó también el hexagonal de baloncesto femenino, considerado en 3 oportunidades como el mejor evento en la Liga Santanderiana de este deporte, que el Festival de la Trucha, el Festival de la Panela, la calle mejor decorada, el concurso de pesebres y hasta un mundialito en la temporada vacacional de mitad de año, con participación de más de 60 equipos venidos de San Vicente de Chucurí, de Sabana de Torres, de Lebrija, de Bucaramanga y su área metropolitana, que merecieron que los tuviesen en cuenta para dedicarnos toda una página en el diario Vanguardia Liberal, séptimo día. O sea, que lo hemos intentado. Y hago, digamos, que este pequeño comentario con toda la humildad, con todo el respeto, no solo para los piedecuestanos, para nuestros televidentes en el mundo, para enfatizar que en el tema que vamos a tratar también fuimos pioneros. Así como el periodista se jacta de primicia, igual nosotros acá en este tema fuimos pioneros. Hoy, que ya es evidente el fracaso del sistema masivo de transporte, retrocedemos el tiempo y nos ubicamos en la Casa Cívica Zoilo Santa María Otero. Para la época era alcalde el doctor Raúl Alfonso Cardoso Ordóñez. Se implementó el sistema masivo de transporte. Incluso los periodistas tuvimos acceso a algunos recorridos de demostración, de prueba, donde ellos pues, nos manifestaban la comodidad, la seguridad, la agilidad, la rapidez, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre he sido partidario de que para razones el tiempo, que después de Dios el máximo juez que hay en la vida es el tiempo que le da la razón. ¿A quién, Eric? ¿A quién la tiene? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pues bien, ahí nosotros reunimos David Lizarazo Castillo, Piedevisión para aquella época, quizás también la tormenta política, a casi el 90% de los gerentes de las empresas de transporte urbano del área metropolitana, algunos presidentes de la junta directiva, algunos líderes. Recuerdo como si fuese hoy que fue exitoso el evento, un sábado en horas de la mañana. No faltó el gerente. No le doy su nombre porque no se trata de juzgar hoy o creer que porque de pronto tuvimos la razón, vamos a pasar la factura de cobro, la cuenta. Recuerdo que un gerente, cuando desarrollábamos este conversatorio y nos oíamos todos, nos escuchábamos, no tuvo ningún problema en manifestar
No, periodista, usted está equivocado. Eso del Metrolínea no va a llegar a Bucaramanga y su área metropolitana. Eso es un embeleco. Yo, digamos que me refugié diciéndole por si llega, es decir, por si las moscas. Ya sabía que había el dinero, que era del Banco Mundial, que todo lo que se tuviese que hacer se iba a hacer con tal de, digámoslo así, invertir la plata. Pues incluso, yo creo que ustedes recuerden que un alcalde del área metropolitana se negó a firmar. ¿Y qué ocurrió? Fue sacado temporalmente. O sea, es una historia que vale la pena contarla porque dice el lenguaje popular que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Así las cosas. Nosotros advertíamos lo que iba a ser la masacre laboral, es decir, las personas que iban a quedar sin trabajo en el transporte urbano del área metropolitana. Igualmente, la masacre económica para el pequeño propietario. Un bucecito, 2 bucecitos, y prácticamente quebraron. A muchos aún les deben de la chatarrización. No estoy, obviamente, faltando a la verdad. También hubo quienes se enriquecieron más de lo que tenían con este negocio del sistema masivo de transporte. Puesta en marcha ya la travesía para el sistema masivo de transporte, pues empezaron a surgir muchas dudas de parte de personas que estuvieron siempre atentas y que, como en mi caso, teníamos algún asomo de duda. Yo recuerdo que hubo un pool de abogados que estuvo por Bucaramanga y su área metropolitana advirtiendo lo que en últimas pasó, advirtiendo lo que sucedió, advirtiendo que lo que fue negocio para muy poquitos fue la tragedia más grande que ha vivido el área metropolitana en los últimos años. Una tragedia de consecuencias incalculables. Se perdieron puestos de trabajo, estudiantes que no pudieron continuar sus estudios porque el tiempo no daba. Todo lo que ustedes saben y que no necesitan que yo hoy les cuente. Y así las cosas. Pues el tiempo fue pasando y en la medida que el tiempo pasaba nos iban dando la razón, es decir, los hechos, las consecuencias. Una inversión millonaria. Jamás creería yo que se podrá, digamos que, cuantificar cuánto se invirtió. Recuerdo su parque automotor inicial, recuerdo sus articulados, padrones, los que hacían las rutas de alimentadores. Recuerdo al comienzo que hubo suficiente empleo queriendo socializar y controlar y manejar el sistema masivo de transporte que hoy ustedes, sin que yo les cuente, podrán avisorarlo, podrán advertirlo, podrán conocerlo sobre la vía. Usted ve la estación destruida, sin servicio, o sea, no está prestando ningún servicio. Ahí yacen millones y millones y millones de pesos. Pero al margen del dinero, que es producto de los impuestos, que es el dinero público, que tanto debe cuidarse y que no se debe malversar, malgastar, ni menos robar, pues se perdió. Así de sencillo. Hoy estamos reducidos a la más mínima expresión en el sistema masivo de transporte. Es una vergüenza. Y pensar que incluso desde la primera gerencia que tuvo problemas, ese primer gerente de ingrata recordación fue privado de la libertad, enviado a la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas demandas sobrevinientes? PQP,
del contratista, de accidentes, de personas que perdieron la vida, que fueron atropelladas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso dicen los abogados, laudos arbitrales. Aquí estuvo el año anterior el señor presidente y la presidenta del sindicato del sistema masivo de transporte o Metrolínea, y pues la verdad dan ganas de llorar. Y lo peor de todo es que se escucharon voces disonantes e incluso se utilizaron varios medios de comunicación. Ya prácticamente toma vuelo, arranca de nuevo. Gran expectativa por el sistema masivo de transporte que, repito, a hoy, a la fecha de hoy, está reducido a la mínima expresión. Y le tocó echar mano del tradicional bus, ese bus que prestó servicio durante tantos años en las diferentes empresas de Bucaramanga y su área metropolitana, que fue desplazado porque obviamente yo entiendo, ¿sí?, que pues es el transporte masivo, es la gran ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todo eso que nos prometieron, de todo eso que nos vendieron, nos mostraron, nos ilusionaron, creo que no queda absolutamente nada. Yo recuerdo, joven, que creo haber hecho con algunos colegas periodistas, si no el primero, el segundo recorrido, gratis, ¿no? ¡Ah, qué maravilla de bus! Imagínese usted, el sistema masivo y su carril exclusivo. Pues en aquella época nadie lo invadía. Ah, no. Cuestión de minutos conectar con Bucaramanga. Era una bendición, era la panacea, era la mejor noticia para Bucaramanga y su área metropolitana en materia de movilidad. Eso fue el recorrido de prueba. Después ya empezaron las quejas y los quejidos, el llanto y el crujir de dientes, que ya esto no se cumplía, que ya esto tampoco, que ya el vehículo que tenía capacidad para tantos pasajeros, mejor dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Que las frecuencias, que los alimentadores, que los padrones, que se dañaron hasta muchas de las vías por donde debía transitar este sistema masivo de transporte. Y pues hoy hay que agradecerle a las empresas que han llegado, que han venido y que han querido, digamos, que aliviar un poco la tragedia y el viacrucis de ese pobre ciudadano que debe llegar sí o sí a su trabajo, sí o sí al estudio, sí o sí a la cita médica. Ahí hay explicación de cómo es que se dispara en Bucaramanga y su área metropolitana, digamos que el transporte informal. El otro término no me gusta, nunca lo utilizo. El transporte informal. Informal, transporte colectivo del taxi que no está permitido dentro de su reglamentación que haga colectivo. Hace colectivo. El vehículo particular que empezó a ser colectivo y, como dicen, transporte informal. Las diferentes aplicaciones o plataformas que hoy prestan el servicio y que, repito, pues han llegado a competir y, digamos, que a aliviar de alguna manera esta tragedia que vive Bucaramanga y su área metropolitana. Hay que decir que a Girón nunca llegó, que allá se construyó una estación con una gran inversión, pero que los gironeses nunca supieron, jamás se imaginaron, nunca tuvieron acceso al sistema masivo de transporte. Recuerdo que era hasta un chiste flojo, ¿no? Se iba usted en el sistema masivo de transporte, en el articulado que iba por la carrera 15, giraba en la avenida Quebrada Seca con carrera 15, y ahí en la plataforma eran por cientos los amigos del transporte informal, en motos, en vehículos, para terminar de llevar
el pasajero. Pasajero que, repito, necesitaba sí o sí llegar a su trabajo, llegar a la cita médica, cumplir el compromiso, ir al estudio, etcétera, etcétera. Es que a veces solemos tener mala memoria o solo nos acordamos de lo que nos conviene, no de lo que nos incomoda, lo que no nos conviene. Entonces, digamos que es un tema sobre el cual podríamos hablar horas y horas y horas. Hay muchas personas que conocen el tema, que lo manejaron, de qué manera, y que pues gracias a ellos nos permitieron acceder a un poco de la información. Muchos quisieron defender las empresas, muchos quisieron aferrarse a que eso no se diera por la norma, por la ley, por lo que se presentaba, que después el área metropolitana, pero al final de cuentas sencillo y elemental. Se dieron las cosas del sistema masivo de transporte, se entregó a una empresa tiza, que era quizás la que más ganaba, con el tema del cobro, de la recaudación, etcétera, etcétera. 2 empresas más encargadas del parque automotor. Y hoy, una historia que la verdad yo les aconsejaría no conocer, porque la historia de Metrolínea, del sistema masivo de transporte, que fue, digamos que, implementada con los recursos de un empréstito del Banco Mundial, que van siendo cancelados, así sea a cuentagotas, con los impuestos de todos nosotros, pues es únicamente para avergonzarnos. Da pena. Sí. Entonces, no, pues que allí en Pereira también fracasó, que allí en otras ciudades intermedias nunca, jamás despegó, pero yo estoy haciendo referencia es acá en Bucaramanga y su área metropolitana. Pues yo hoy aprovecho para saludar de manera solidaria a tantos conductores que todavía me encuentro de todas las empresas que fueron despedidos, a tantos empresarios que fracasaron porque la intervención de las vías demoró más de la cuenta y los llevó a tener que económicamente reventarse, a más de un ciudadano que perdió su trabajo, muy a pesar, quienes de pronto pues ya son mayorcitos, por ahí de 40 años, conocimos lo que era el servicio de transporte urbano del área metropolitana. Y hoy, como en un par de días, recordaba alguna reunión a la que fui invitado a Cotrausán. Y entonces felicitaban al gerente de la época de Transportes Piedecuesta, Álvaro Pavón Ayala, porque manifestaban que esa empresa, Transportes Piedecuesta, poseía el mejor parque automotor de las empresas de transporte urbano en el área metropolitana, que se habían esforzado, la empresa, los directivos, los socios, los propietarios, por mostrar una bonita cara y tener los vehículos de manera excelente, es decir, apta para la prestación de un muy buen servicio. Buses, busetas en muy buen estado, y recuerdo, una vez más, que fue en Cotrausán y que ese día se felicitaba a la empresa Transportes Piedecuesta, al gerente de la época, Álvaro Pavón Ayala, y por supuesto a todos los socios, a todos los empleados, a todos los conductores, en una palabra, a la familia de Transportes Piedecuesta, porque de acuerdo a ese estudio, se había colegido, se había llegado
a la conclusión de que Transportes Piedecuesta de esa época poseía el mejor parque automotor. Y mire en qué quedamos, cómo quedamos reducidos, le repito, a la mínima expresión. Yo también suelo decir que entre cielo y tierra no queda nada oculto, que más temprano que tarde a veces las cosas salen a la luz pública, que este se favoreció, que este se benefició, que este ganó, que este vendió el movimiento, que esto, que aquello, que patatín, que patatán. Arruinaron, es el término, a más de un pequeño empresario del transporte, pues, habiendo salido beneficiados muy poquitos, o sea, la ganancia de muy poquitos fue la debacle, fue la derrota, fue la pérdida, fue la quiebra de muchos, pero muchos pequeños transportadores que durante años con ese bucecito, con esa bucetica, pudieron sacar adelante las familias. Entonces uno decía, ¿cómo es que nos van a decir que fracasó? Si el dinero se maneja bien, si este señor con un bus, con más razón hoy que es un monopolio, que era casi obligado, que era una orden que había que cumplir del sistema masivo de transporte, pues uno se imaginaba que iba a ir viento en popa, que no iba a pasar lo que ha sucedido, que se les debe, que no se paga, que el despido, todo lo que ha pasado, que se escucha, el problema de mucho empleado, trabajador de esta empresa, que tiene ya inconvenientes de salud mental, que ha sido tratado clínicamente, psicológicamente, y que ha sentido la presión de todo esto. Yo quería hacer este pequeño abrebocas porque el tema que vamos a tocar en la segunda parte ya nos compete al municipio de Piedecuesta. Pero vuelvo y repito, es que recuerdo, hombre, que de todas maneras desde que llegamos y nos instalamos y nos aposentamos en Piedecuesta, hemos querido hacer. Yo no sé si se hayan hecho las cosas bien, regular o mal, pero siempre lo hemos intentado con la mejor buena voluntad e intención. Ya les recordaba, ¿no?, que ese deportista del año, que debió haberse continuado, que personaje del año, que los hexagonales del baloncesto femeninos, repito, considerados para la época, porque nos acompañó siempre la selección, las mejores jugadoras de baloncesto de la época, etcétera, etcétera. Esos mundialitos que fueron 3 versiones en el Estadio Villaconcha, en la temporada vacacional, con participación de equipos venidos de lejanas tierras, porque de todas maneras es un esfuerzo mayúsculo. Y eso sí, en categorías compotica, sub-8, sub-baby, sub-10, no era competencia, era un festival. Recuerdo ese primer festival de la trucha, recuerdo ese primer festival de la panela, que nos dio por el concurso de los mejores pesebres, de las calles mejor decoradas. Bueno, siempre queriendo hacer, siempre queriendo aportar. Recuerdo un viaje que hicimos en la ambulancia de la alcaldía, que para la época era un campero de esos extra largos, a Umpalá. Y su carretera no podía mostrarse de otra manera que con una necesidad urgente. Eran verdaderos y auténticos tramos de mucho peligro. Y pues se vieron algunas imágenes. El alcalde de la época, el doctor Miguel Ángel Santos Galvis, contactó al batallón de Ingenieros Caldas y vinieron. En ese momento estuvimos, por supuesto, fuimos invitados. Cuando la vía, pues se inauguró, se reinauguró
donde se estaban haciendo algunos trabajos para mejorar la condición de la misma, es decir, de la vía de 15 letras al corregimiento de Umpalá. A todos los umpaleños, un abrazo, lluvia de bendiciones, bella tierra, la colombiana, la urgua, el mangre, todas estas veredas que por fortuna, pues creería yo que en un 90% conocemos y que corresponden al bello e imponente municipio de Piedecuesta. Hasta ahí una pequeña semblanza, advirtiendo que fuimos pioneros, que tuvimos la dicha y la fortuna de realizar ese conversatorio en la Casa Cívica Zoilo Santa María Otero, que entre otras cosas creo que fue el único que se realizó, exitoso por lo demás, porque vinieron casi todas las empresas, si mal no recuerdo 12, sus representantes, los presidentes, nos oímos, nos escuchamos. Ya les decía que incluido un gerente que no daba crédito y que nos decía que estábamos casi al borde de la locura, que eso era imposible, que no iba a ser realidad el sistema masivo de transporte, y pues lamentable e infortunadamente, pues sí se procedió, sí se inició, y pues ya todos ustedes y nosotros conocemos lo que aconteció. Sistema masivo de transporte Metrolínea. Vamos al corte. Después del corte vamos a entrar en otro tema bastante espinoso, álgido, en un tema que nos preocupa y que ya también algunas otras personas han intentado, ¿sí? Han intentado aportar quizás, hacer, en mi caso, en el caso de David Lizarazo Castillo, y este programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra, solo queremos buscar que se conozca, que se entregue la información, que el ciudadano que tiene derecho, es un derecho, y la empresa, porque se trata de una empresa, la obligación de suministrarla, por favor, nos hagan unos y otros el honor de darnos respuesta a algunas preguntas que, repito, en mi opinión, vale la pena, ya que ese usuario, repito, tiene el derecho y la empresa la obligación de suministrarla. Estamos en el programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra, desde Piedecuesta, Santander, como dice nuestra publicidad, de Colombia para el mundo, en el mundo informando. ¿Cuántos en el mundo estarán viendo, estarán diciendo, yo utilicé el sistema masivo de transporte, yo lo conocí, yo me imaginaba, yo pensaba, yo creía, etcétera, etcétera? Es una muy buena reflexión. Nosotros acá no estamos afirmando absolutamente nada. Estamos haciendo una serie de comentarios que vivimos y que ojalá, a cambio de promesas, a cambio de discursos populistas que a nada conducen, pues llegase el momento y la hora de mirar con ojo de buen cubero, ¿no? Y con el dinero, que es lo que falta, que es lo que se necesita y se requiere para darle solución, pues que exista. Vamos al corte y ya regresamos para un segundo tiempo hoy en un programa que me encanta. Yo también abro la ventana, ¿no? Pues en este programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra, no participa el que quiere, participa el que es invitado, pero se abre la ventana, se abre la puerta para quien quiera participar con este primer tema y el segundo, que es más importante, dentro del marco de la cultura, la educación, el respeto y que se cuente con las pruebas. Nosotros que sufrimos los rigores de cuántas demandas, que el derecho de petición, que la tutela,
que la demanda por calumnia, injuria, temerarias aseveraciones, etcétera, etcétera, en el ejercicio del periodismo. Un periodismo que se hizo, por ejemplo, en la tormenta política, pues bastante agresivo, investigativo, de denuncia, y logramos siempre salir ilesos. Ilesos, lo digo con total orgullo. De manera especial en una provincia donde nos dosificaron cualquier cantidad de denuncias, demandas, nos persiguieron, pero en todas, por fortuna, de la mano de Dios y la verdad, logramos salir avanti, es decir, adelante. Digitel conecta fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Atrás quedó el conversatorio de aquel sistema masivo de transporte que, repito, tuve la dicha y la fortuna de organizar, de hacer, de darle vida hace muchos años. Hoy mi propuesta es, pues, hacer un conversatorio con un tema que me parece a mí que lo amerita, porque no podemos seguir dando largas, porque pues, es urgente, es perentorio que tanto unos y otros nos informemos y no nos desinformemos. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso es que a mí, siendo tan útiles las redes sociales, poco me gustan, poco las utilizo, porque a veces se desinforma. Y lo que nosotros queremos es ir directamente a la fuente, es decir, que nos informen. Hablemos de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. Es una de las pocas empresas AAA en Colombia. Hay que decir que fue en la época del doctor Miguel Ángel Santos Galvis, que unos concejales del momento, algunos líderes, que no vamos a nombrar porque olvidamos algunos otros y mal haríamos, administraba el acueducto de Piedecuesta, el acueducto metropolitano de Bucaramanga, se llegó a un acuerdo y finalmente quedó en manos de Piedecuesta. Se le dio vida a lo que hoy es la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, emblemática, entre otras cosas, porque es que Piedecuesta tiene su propia fábrica, digámoslo así, de agua. Hay quienes dicen que debería ser muy bajo su costo, porque aquí se produce. No hay, como en muchos otros lugares, que transportarla. Imagínense, como vía de ejemplo, Lebrija, que les toca llevar agua de Bucaramanga allá. Hace cuántos años, como el acueducto del municipio de Los Santos, hemos venido escuchando, oyendo, pero de aquello nada. Imagínense ustedes ese transporte, ese traslado, esa inversión, porque allá lamentablemente, pues hay agua cuando llueve, así de sencillo en Lebrija. Se creó la empresa, una empresa AAA, han pasado muchos gerentes por allí, se han cometido muchos errores allí. Hoy la situación que yo quisiera conocer es de primera mano. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando se le dio vida a la empresa, también se creó a la par. Si estoy equivocado, pues tantos amigos que tengo en Piedecuesta, alguno me advertirá, una fábrica de agua clarita. Hicieron una muy buena inversión y le dieron vida
agua clarita. Yo no sé si todavía estará funcionando, si estará vendiéndose, si se estará distribuyendo, qué habrá pasado, si fue que todo eso que se adquirió y se compró, me imagino, se vendió, pero no hemos vuelto, la verdad, a conocer absolutamente nada. Qué bueno sería poder saber a ciencia cierta, ¿no? Que les repito, pues es una obligación de la empresa. Nosotros somos socios. Alguna vez me llegaron a suspender el agua y le decía yo al joven, si yo soy socio de la empresa, porque es que la Piedecuestana es la empresa de todos. Y si es en mi casa, y en tono jocoso. Quisiera, por ejemplo, saber, o sea, esto de las nóminas, ¿no? De los gastos de funcionamiento, a cuánto asciende, cuánto se va, cuánto se gasta. Que pues no falta quien rumore y diga acerca de las nóminas, ¿no? Que eso ya es de uso corriente, que eso ya quienes algo sabemos o entendemos del ejercicio político, pues no nos asustamos. Eso es ya casi que corriente, y entonces ya en Colombia nos acostumbramos a que un escándalo lo tape otro mayúsculo, ¿no? Un escándalo más grande. No alcanza a pasar ese escándalo cuando apareció el otro y ¡prum! Nos olvidamos inmediatamente de lo que atrás quedó. Pero a mí sí me gustaría saber acerca de los gastos de funcionamiento. También en la época del ingeniero alcalde de Piedecuesta, hoy exalcalde, se suscribió un contrato para la optimización de la planta de tratamiento. Tenía, por supuesto, interventoría. ¿Qué habrá pasado? Ya se terminó, ya se concluyó, las pólizas de cumplimiento, la obra se irá a terminar con el dinero de la empresa, es decir, vía tarifa. O sea, ¿qué habrá pasado con eso? Pero de verdad, o sea, queriendo conocer la verdad, ¿no? El parque automotor, de manera especial, los compactadores. A veces se utilizan en las redes sociales, a veces se escribe, a veces usted lee, a veces usted habla con más que hoy 3 sindicatos, casi 4. Hay quienes dicen que ya está próximo al 4.º sindicato, que muchos de los que están ahí, en alguno de estos 3, le están haciendo coquitos al 4.º. Bueno, eso será una historia que el tiempo nos irá a dar la razón. Yo recuerdo cuando se habló del 3.er sindicato y este ciudadano que ustedes ven se atrevió a decir, no faltó más de uno. Eso no va a ser posible. Hay 2 sindicatos, muy pocos afiliados. Bueno, pero es que la norma es bastante flexible. Eso no se requieren cientos, ¿no? Pues quienes conocen, quienes saben, quienes manejan el tema del sindicalismo. Ahí está el 3.er sindicato. Entonces, que el vehículo compactador no funciona, que no se lava, que ahí en el mismo hay absolutamente todos los olores y todos los sabores, y que encuentra moscas y cucarachas y raticas y ratones y hasta otras ratas también. Ahí, eso es lo que se dice. Yo no estoy afirmando absolutamente nada. También por aquí, pues yo me encontré, y hace un par de días les hablaba, el proceso de cambio de software integral. ¿Cómo irá ese tema de la facturación electrónica? La empresa a la cual se le dio el contrato, que pues de todas maneras hay que decir que el contrato pues alcanzó 609 millones de pesos. Sería la mejor elección. ¿Cómo irá el tema? ¿El tiempo que dieron para la realización del mismo era suficiente? ¿O contrariamente era tanto la prisa o el afán? Que mire, o sea, yo sí quiero que no el contratista,
que la empresa pues nos dé una información, porque es que yo lo que les estoy manifestando, por ejemplo, es que yo tengo acá, es un sindicato el que se dirige al señor presidente y demás miembros de la junta directiva, empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. Eso está fechado del 18 de noviembre, dice referencia, solicitud de intervención urgente, proceso de cambio de software integral, facturación electrónica. Bueno, no ni siquiera por el monto, es que hay una sanción de la DIAN si no se implementaba eso, y yo no sé si ya se implementó o estaremos expuestos a qué, a otra sanción. Bueno, ya somos famosos en la DIAN. Usted habla en la DIAN de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, primero por algunos cheques de Diana, de la DIAN, nos hicimos celebérrimos allá. Segundo, porque ha habido también amigos de Piedecuesta que nos han favorecido y nos han colaborado y nos han ayudado para que muchas de esas sanciones, todas monetarias, no se hagan efectivas y nos han ayudado en la defensa. Eso les quiero decir. Aquí, por ejemplo, dice, 18 de noviembre también, remisión, comunicación, solicitud de intervención urgente, proceso cambio de software integral, facturación electrónica, está dirigido a ingeniero Freddy Giovanni Zambrano Becerra, secretario Junta Directiva, empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. Bueno, es el sindicato, uno de los 3 sindicatos. Sí. Está, por supuesto, la copia del contrato, prestación de servicios para la implementación del software de gestión integral que comprende la implementación, plataforma, almacenamiento en nube, mesa de ayuda, soporte, puesta en marcha y arrendamiento de licencia de uso como soporte a las actividades administrativas, comerciales, financieras y nómina de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. Yo no sé, 5 meses calendario, esto pues hay que verlo, esto fue el 9 de julio, si ya en su totalidad se le dio cabal cumplimiento o contrariamente estamos expuestos también a lo mismo de siempre. También tengo por acá cómo estará funcionando esto, la planta de tratamiento, cómo estará, cómo les estará yendo. Ahí sí, yo no conozco el santuario, que yo recuerdo que se inauguró con bombos y platillos, se le dio una difusión de Padre, Madre y Dios mío, acorde por supuesto que ya íbamos a dejar de pagar la multa o sanción por vertir las aguas contaminadas al Río de Oro. Yo no sé cómo estará. Entonces, yo aclaro, porque ya el tiempo empiezo a ir contra la pared. Nunca, jamás en mi vida he trabajado un día con el Estado. Punto uno. Jamás he aspirado a ningún cargo por elección. ¿No? Bueno. En la familia tampoco hay ningún empleado del servicio público. Es decir, a mí el Estado me ha visto para pagar impuestos, para pagar tributos y para, por supuesto, darle cabal cumplimiento a lo que ordenan, mandan y disponen los padres de la patria. No tengo ninguna aspiración, porque es que el otro día ustedes recuerdan un cabildo que se hizo, quizás con muy buena intención, pero de ese cabildo fluyeron varias candidaturas a la corporación Consejo Municipal de Piedecuesta, ninguna exitosa, pero sí hubo varios aspirantes y no faltó quien dijo, claro, utilizaron el trampolín para hacer campaña, para aspirar. Pues válido ese comentario también. Entonces, en mi caso, hablo por mí, yo no tengo ninguna aspiración. Quiero, eso sí, ver
¿Qué piensan? ¿Qué dicen los sindicatos en un conversatorio que oportunamente les vamos a decir la fecha, la hora, el sitio, el lugar y demás? Que los veedores, ¿qué piensan? Que la junta directiva de la empresa, que es la encargada de que nos entregue la información veraz, objetiva, imparcial y con todo el acervo probatorio y con todos los soportes. No es que nos vayan a plantear allá lo que a veces pasa, no, es con cifras, es con documentos, ¿sí? Es que nos digan la verdad verdadera. Los empleados de la empresa, que son muchos, que son bastantes, de las nóminas, ¿no? De todas las nóminas, los empleados y también los usuarios. Queremos que esta empresa, que es considerada la gallinita de los huevos de oro, la joya de la corona, como diría el senador José Luis Mendoza Cárdenas, que en paz descanse, que es una empresa triple A de las pocas que quedan en Colombia, pues hombre, sea cuidada en debida forma, que no mañana o pasado mañana vayamos a tener que lamentar y vayamos a tener que decir que lamentable, que infortunadamente, pues vamos por mal camino. Yo no sé cuánto tiempo me queda, a ver si ingeniero, sí, apenas para redondear la idea. Entonces, estoy proponiendo, como lo hicimos en el pasado con el sistema masivo de transporte, eso nos deja tranquilos, porque se intentó, se hizo, se mostró el escenario, se le advirtió, como dice el circo de los hermanos Gasca. Y no es porque eso pasó, cuánto hubiese dado yo, porque eso que nosotros temíamos no hubiera pasado. Uy, fue un éxito, fue un tiro, como dicen ustedes los jóvenes, ¿no? Joven, ¿cómo es que? Un tiro. Fue un tiro del sistema masivo y está funcionando como un relojito espectacular. Uy, se ahorra tiempo, esto, más esto, más esto, más esto. No el balance que todos conocemos. Entonces, yo sí quisiera, ¿no? Pues vamos a buscar la fecha, vamos a buscar el sitio, vamos a hacer la convocatoria, ¿sí? Yo soy de los que creo que los integrantes de la junta directiva de la empresa están en la obligación de ir, de asistir, de acompañarnos dentro del marco de la seriedad, la responsabilidad y la verdad. Todos. Sobre estos y algunos otros temas también bien importantes. Los integrantes de la junta directiva, los amigos de los sindicatos, también por supuesto. Yo creería que vale la pena que vayan, que nos acompañen, que coloquen sus puntos de vista. Ya miraremos cómo se va a desarrollar, qué dinámica le vamos a dar para que todos participen, para que todos, absolutamente todos, se informen. No es que yo quiero es que nos informen, pero de primera mano. ¿Cómo están los vehículos? Bueno, pues que se están alquilando. Es que el dueño trae el conductor porque obviamente está haciendo una inversión mayúscula. Eso no es un delito, creo yo. Pues yo sí quisiera que todo eso se sepa, se conozca la verdad verdadera, no aparte, no fragmentariamente, no de acuerdo a los intereses y al acomodín de este o aquel, no, sino como todos queremos. Entonces, les dejo la inquietud. Yo creería que estamos a tiempo, que es perentorio, que vale la pena y que pues para Piedecuesta, para su desarrollo, es supremamente importante. Piedecuesta tiene las tierras, tiene la disponibilidad de los servicios públicos. Yo quisiera que pues en este conversatorio nos aclarara, por ejemplo, frente al tema del agua, si tiene la empresa la forma de garantizar la prestación del servicio.
Una cosa es la disponibilidad, otra cosa es que se le pueda garantizar la prestación del servicio. Y etcétera, etcétera. Un abrazo para todos. Dios les bendiga grande y abundantemente. Señor, aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo, que sin ti mi vida no tiene sentido. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno, firme. Concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Dios bendiga grande y abundantemente a nuestros gentiles y amables televidentes. Y eso sí, oportunamente les vamos a señalar el sitio, la hora, la fecha de este conversatorio que busca la verdad verdadera frente a la empresa más importante que tiene Piedecuesta, una de las pocas AAA que hay en Colombia, empresa piedecuestana de servicios públicos.